Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva charla con la editora. Para los que no me conozcáis, soy Anabel Espada, soy la editora de la línea manga de Norma Editorial y desde que empezó el confinamiento, cada semana estamos organizando, pues bueno, una pequeña charla donde, bueno, podemos charlar. En principio empezó como un preguntas y respuestas para poderos explicar un poquito cómo estaba la situación, cuáles eran nuestros planes y ha ido evolucionando pues básicamente una charla entre nosotros para hablar de los títulos de Norma, para hablar un poquito de cómo está evolucionando todo y la idea es intentar pasar un buen rato. ¿Qué pasa? Que claro, llevábamos ya un montón de semanas y se me ha ocurrido que para hacer que fuera un poquito más ameno y no una simple, pues bueno, de preguntas y respuestas, que además muchas de ellas siempre son las mismas, pues se me ha ocurrido que, ¿por qué no la hacemos un poquito temática? Intentar escoger un tema central y a partir de ahí podéis hacerme las preguntas que queráis. Um, el escogido esta vez es uno que es como el rey de este tipo de preguntas. Cada vez que me hacen una entrevista, cada vez que alguien tiene que preguntar alguno de los temas que siempre aparece es el proceso o cómo un manga o una serie o un título acaba llegando a nuestro país. El proceso que seguimos, ya no solo tanto a nivel de detección de títulos interesantes o de contratación, sino también el proceso de producción, de edición, distribución, marketing, todo un poquito, porque sé que es un tema que muchas veces no hay mucha información sobre él y tenéis mucha curiosidad y, oye, ¿por qué no? Así que la idea es esa, hoy tener este tema truncal. Os recuerdo, antes de que avancemos y nos metamos en faena, si tenéis propuestas de series que os gustaría que anunciáramos, o perdona, títulos que os gustaría que contratáramos o demás, tenemos una encuesta mensual que siempre está abierta, en el que podéis sugerirnos títulos con el extra no solo de que si este título luego nos convence acabe siendo editado en España, sino que además haremos un sorteo y conseguiréis X cantidad de cómics que se os llegarán gratis, de Norma, eso sí. Entonces, por un lado, si tenéis propuestas de series, pues hoy no es el día para ir a hacerlo, las hacemos a través de la encuesta. Si queréis hablar de algún otro tema o algo así, pues bueno, ¿por qué no? Podemos organizar una encuestilla para ver cuál sería el siguiente tema que os gustaría ver en este tipo de charlas. Que no sé hasta cuándo seguirán, porque ya sabéis que estamos en plena desescalada y no sabremos cómo evoluciona el tema, pero de momento esta semana vamos a seguir tal como estábamos, es decir, hoy tenemos esta charla, el viernes tendremos un club de lectura, a lo mejor hay alguna cosita extra algún día más con mis compañeros editores, pero eso ya se decidirá y os informaremos a su debido tiempo. Estoy viendo algunas preguntas. Lo dicho, hoy solo hablaremos de este tema. Si tenéis alguna otra pregunta, tenemos ahí las redes sociales que intentamos responderos lo que podemos. Hay veces que hay preguntas que se tienen que quedar en el tintero porque no disponemos de la información, no sabemos cuándo van a estar listas algunas reimpresiones que tenemos pendientes, no tenemos seguro todavía cuál va a ser nuestro plan de publicaciones de aquí a final de año, porque va a depender mucho de realmente cuándo todo pueda volver a abrir y cómo evoluciona el tema. Así que, bueno, vamos al lío. En resumen, que me lío mucho y es algo que siempre me dicen. ¿Cómo llega un manga a España? Bueno, si os parece, os explico un poquito y luego voy ampliando un poco de puntos con alguna de las preguntas que estoy viendo por aquí. Lo primero es, nosotros para poder publicar un manga tenemos que pasarle una propuesta a la editorial japonesa diciéndole esta serie, pues cómo la queremos editar. Es decir, si la queremos editar, por ejemplo, al igual que la edición japonesa, si queremos proponer un cambio de formato, un cambio de, pues bueno, pasar que sea cartoné, periodicidades y demás. Pero como una serie, digamos, llega a ese último punto, el punto en el que nosotros ya hacemos una propuesta en firme a la editorial para que estudien el dárnosla a nosotros o a alguno de los otros postores que pueda haber. Pues bueno, hay varias
varios criterios que nosotros utilizamos para decidir si una serie la vemos en nuestro catálogo o no. El más fácil y el más sencillo de ellos es que sea la nueva serie de alguno de nuestros autores de catálogo. Cuando hay un nuevo manga, una nueva serie de Hiro Mashima, por ejemplo, pues bueno, ya de entrada estamos siguiendo la actualidad del autor, por lo que ya nos interesa a priori. O un nuevo manga de Hiromu Arakawa, pues lo mismo. Es decir, todo lo que es nueva obra de algún autor de nuestro catálogo, porque nos gusta intentar tenerlo todo del autor en cuestión, pues bueno, a priori nos interesa. Y de hecho a veces son las mismas editoriales las que nos lo comentan. Si el manga lo edita la misma editorial, pues te dicen, oye, mira, que es que fulanito sensei va a sacar nueva serie, ¿estarías interesado? Ostras, pues sí, pues cuando tengas algo, pásame algo para el que lo pueda ver. También es verdad que nosotros seguimos muy al día la actualidad japonesa, por lo que hay veces que cuando ellos nos avisan, nosotros ya lo sabemos. Pero bueno, que nunca está de más que lo digan, porque a veces ellos tienen datos que en el primer anuncio que se hace no nos los facilitan. A nivel de decir, pues oye, mira, es que esto no lo digas, pero va a ser una serie corta o va a ser una colaboración o la idea es que esté ligada a no sé qué promoción. Entonces, claro, esto normalmente es una información que sí que tiene la editorial japonesa y que a nosotros nos interesa mucho tenerla, pues bueno, para saber también cuándo hay que ubicarla o si a lo mejor tenemos que hacer que coincida con algún tipo de evento, lanzamiento de videojuegos o lo que sea. Bueno, y cuando una serie no es de un autor conocido, pues también aquí barajamos diversos criterios. Uno de ellos es, obviamente, que sea popular en Japón. Si aparece sistemáticamente en los rankings de lo más vendido o es de las más votadas de la Shonen Jump o algo así, obviamente también a priori nos interesa. Le echamos un ojo, la ponemos en la lista de cómics a leer o a valorar. Yo intento ir estando al día, ir leyéndome los títulos que vemos a priori más interesantes, pero hay veces que no tengo tiempo de todo y entonces sí que encargamos estudios de lectura externos. Para que nos comenten un poquito, pues bueno, de qué va la historia, cómo son los personajes, cómo es el ritmo, cómo va evolucionando y entonces a partir de ahí pues también lo tomamos en cuenta o bien para que yo haga también una lectura aparte si veo que realmente es interesante o si no, pues bueno, para ir directamente a la propuesta. Luego también algo que también tenemos muy en cuenta es, como os comentaba antes, el resultado de las encuestas que vosotros rellenáis cuando nos proponéis nuevos títulos. Nosotros lo tenemos muy en cuenta a la hora de hacer una propuesta, es decir, miramos lo más votado. Y a partir de ahí, pues normalmente los títulos los conocemos ya casi todos, son títulos que tenemos en el radar, y tomamos la decisión. Muchas veces vuestra encuesta lo que sí que puede hacer es que de una serie que no estamos del todo seguros de poder, de editar o no, de pasar una propuesta, si sistemáticamente es muy pedida, hará que nos replanteemos quizá una primera decisión poco favorable. Es, por ejemplo, lo que he comentado más de una vez que nos pasó con Yona. Yona, pese a la calidad de la serie, cuando realmente pusimos en marcha la encuesta de quieres más shoujo y era lo más pedido con muchísima diferencia, estaba abierta en Japón, iba casi, pues me equivoco, 17, 20 tomos. Daba un poco de cosita porque nosotros cuando empezamos a editar algo, la idea es acabarlo, editarlo hasta el final y meterte en un embolado de esas características diciendo, claro, es que si no funciona, voy a tener aquí una serie que a saber cuándo se acaba y qué, a qué va a pasar con esto. Me estoy comprometiendo a editarlo hasta el final, pero no lo tengo del todo claro. Pero bueno, es que lo que comentaba, sistemáticamente Akatsuki no Yona era lo más votado con una diferencia a lo mejor de 400 votos sobre el segundo. O sea, estamos hablando de algo muy evidente y decidimos, bueno, vamos a probar. Luego ya explicaré también los temas cuando hacemos las propuestas, porque en el caso de Yona, el mero hecho ya de que fuera tan larga nos obligaba a que si queríamos que tuviera un buen arranque, tener que hacer un plan de marketing ambicioso como el que tuvo, que ha funcionado muy bien. Es decir, la serie está muy bien, pero si hacemos una promoción chula, pues normalmente suele funcionar mejor. El caso es lo que os digo, vuestras encuestas, se valoran y se tienen muchísimo en cuenta y a veces pueden ser el peso que hace que la balanza se decante hacia pasar una propuesta o no pasarla. Y luego otra cosa también que tenemos muy en cuenta,
o que tenemos bastante en cuenta es cuando vamos a Japón, nos gusta ir de librerías. Aparte de hablar con las editoriales y que nos presenten ellos pues, las series que más lo están petando, en las que van a hacer un esfuerzo más marcado durante la siguiente temporada pues, para promocionar y demás, que es muy interesante. A nosotros también nos interesa ver realmente qué es lo que se vende en las librerías, qué es lo que los libreros destacan más, qué es lo que la gente se está llevando, qué es lo que tiene más promoción, más merchandising. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que se vende. La editorial te puede decir sus planes, en lo que ellos quieren invertir, sus apuestas, pero al fin y al cabo quien va a mandar es el lector, es el público, al igual que aquí en todos los países. Así que ver in situ qué es lo que se mueve también nos ayuda para lo mismo. Para una serie que a lo mejor creíamos nosotros que era lo más en Japón y ves allí y no está en ninguna parte, tienes que ir buscando en las estanterías hasta que encuentras su rinconcito ahí en la esquina escondido, como que otra que a priori pensabas que bueno, que no estaba tan mal y ves una campaña brutal en todas partes, por lo que puedes decir, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Eso no quiere decir que si vemos una serie súper bien destacada en Japón, directamente vayamos y la contratemos. Eso no es así. Y al revés, a veces ha habido series que nosotros considerábamos que estaban bien, que podrían ser potentes y que podrían ser interesantes. En Japón no las veías en ninguna parte, luego las editamos y son un éxito. Pero bueno, sí que es verdad que suelen ir un poquito de la mano. Entonces, bueno, si os parece, antes de pasar al tema de propuestas, voy a ver si hay alguna pregunta que esté más relacionada con esto. Bueno, esta pregunta. Ojeadores en Japón, viviendo allí, no tenemos. Digamos, los ojeadores in situ somos nosotros cuando vamos ahí, nuestras vacaciones cuando vamos allí. Pero sí que tenemos gente aquí que nos habla no solo de la actualidad en España, sino también la actualidad en otros países, que es algo que también tenemos en cuenta. También tomándolo con su granito de sal. Es decir, que un manga funcione súper bien en Francia no quiere decir que tenga que funcionar súper bien en España. Y al revés, estoy segura de que a los franceses también les ha pasado lo mismo. Series que en España han funcionado realmente bien, ellos por lo que sea las pueden haber editado y, oye, a ellos no les gusta porque al público francés no le gusta o a lo mejor ha salido en un momento que no era adecuado. Eso siempre tiene un tanto por ciento de suerte o de vete tú a saber qué. A ver, lo del título más adelante. A veces sí. Y de los rotulistas también. Es, es otra manera de recibir de propuestas. La verdad es que también las tenemos en cuenta, les preguntamos cómo las conocen y de qué y demás. Pero bueno, lo tenemos en consideración como tenemos en consideración muchas cosas. También a veces mis otros compañeros de otras líneas me sugieren cosas. O sea que... podemos pasar, me encanta la imagen, por cierto, la imagen que tienes de Avatar. Bien sea que haya vendido muy bien o que no haya vendido bien. El hecho es que normalmente un editor no se casa con ninguna editorial extranjera, al menos que yo sepa. Cuando un editor saca un nuevo manga, cualquiera puede pasar una propuesta para ello. Da igual que, por ejemplo, nosotros hayamos editado todo lo de Fulanito Sensei con Shueisha. Si saca una nueva serie con Shueisha, otra editorial también puede pasar propuesta. Otra cosa es que la editorial japonesa o el mismo autor, en el caso que también pueda tener una afinidad especial con la editorial extranjera, prefiera seguir con esa editorial, con la, digamos, editorial, en este caso, pongamos con Norma. Lo que sí que es verdad es que si ya tienes más obras de ese autor, pues ellos muchas veces también consideran que puedes hacer una mejor promoción y que tus lectores ya esperan un poquito verlo a través de tu sello. Pero por poder se puede pasar propuesta. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que luchar bastante por Eden Zero y por Fire Force, que son obras de Mashima y de Okubo respectivamente, cuyas obras anteriores, que también estaban en nuestro catálogo, en el caso de Eden Zero sí que seguía siendo Kodansha, pero sabíamos que había otros postores y tuvimos que luchar por ella.
Y en el caso de Fire Force, la obra anterior, que era Soul Eater, era de Square Enix y en este caso era la primera que editaba con Kodansha. Y no nos sirvió de nada, digamos, haber tenido Soul Eater anteriormente. Es decir, no teníamos prioridad, ni muchísimo menos. Sí que jugamos la carta de decir, oye, ya hemos publicado Soul Eater Not, los artbooks, es un autor de nuestro catálogo, pues bueno, creemos que podíamos hacer una muy buena labor de promoción porque nuestros lectores ya le conocen, ya hemos hecho promociones con Soul Eater y demás. Pero, como quien dice, empezábamos todos desde el mismo punto. Ah, no solemos preguntar directamente, la verdad. Y la información que tomamos es la que nosotros vemos allí. Es tan sencillo como visitar diversas librerías en diversos puntos de la ciudad, porque obviamente no es lo mismo irte a una librería de Akihabara o de Ikebukuro que irte a una librería de Ginza, por deciros algo. Son barrios muy distintos, que visita gente muy distinta. En el caso de Akihabara y Ikebukuro, el perfil suele ser un perfil más de fan, más de otaku, digamos, y a lo mejor pues en Ginza o en Shibuya es un usuario más casual del manga. Entonces sí que hay veces que ves series súper bien posicionadas en Ikebukuro, por ejemplo, y que fuera de ese barrio, fuera de esas librerías más especializadas, no ves tanto, porque el público que va allí ya es lo que busca. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. No es de decir, lo he visto en 3 librerías y esto lo peta en todas partes, porque a lo mejor no, a lo mejor lo peta en ese nicho concreto que es el que visita esa librería a la que has ido. Por lo que los datos, no solo hay que recopilar datos, luego hay que ponerlos, hay que estudiarlos, ponerlos en contexto y tomar una decisión. Por eso siempre digo que tomamos en consideración varios factores y varias cosas, hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, al fin y al cabo, está nuestro feeling. El que nosotros veamos esa serie en nuestro catálogo, que creamos que podemos venderla bien, que podemos pelearla y presentarosla de una manera atractiva y que vosotros la vais a disfrutar. Si ya de entrada tenemos dudas de cómo poder vender eso, de cómo ofrecérselo a los libreros para que os llegue a vosotros, en esos casos normalmente solemos pasar. Bueno, pues luego, una vez hemos decidido, ostras, pues esta serie tiene buena pinta, creemos que podría estar bien incluirla en catálogo, ¿qué hacemos? Pues entonces llega el momento de pasar la propuesta. En el caso de que sea una serie, digamos, como quien dice normal, o que no necesite o no exija de una promoción fuera de lo común, se pasa a una propuesta normal. Os enviamos un mail a la editora japonesa, hola, ¿qué tal? Mira, es que me interesa el manga este y nos gustaría pasar a una propuesta con él. Entonces se le pasan una propuesta económica y unas condiciones, en plan de, pues mira, yo quiero editar este volumen a este precio, lo editaremos de manera bimestral y el primer volumen pues saldrá en el Salón del Manga, que es en octubre, y a partir de allí pues haremos bimestral. Y será este precio, esta periodicidad, qué tal, qué te parece. Entonces, a partir de ahí empieza a moverse la rueda. ¿Qué puede pasar a veces con esto? Pues que si el proceso de la contratación o de la decisión de qué editorial se lo lleva tarda más, puede pasar que cuando te den este ok, la fecha que tú propusiste de primera salida ya no sea viable. Porque si, por ejemplo, tú le has dicho que el primer volumen sale en octubre de 2020, por decir algo, y te lo aprueban a principios de septiembre de 2020, para octubre no va a estar. Es muy complicado. A ver, podría estar, pero en casos muy concretos y justificados, del tipo, vale, es que también hemos invitado al autor. Entonces, bueno, en ese caso se puede correr. Si es una propuesta normal, el autor no está invitado o a finales de año hay un montón de títulos, pues se habla con la editorial y dice, oye, mira, yo te había dicho que iba a salir en el Salón del Manga, va a salir en octubre, pero bueno, como al final la decisión final la hemos recibido a esta fecha, vamos a mover la fecha y la vamos a poner en esta otra. Perdonad que es que tengo un pelo en el y no pasa nada, ellos lo aceptan y te dicen, ah, vale, pues pásame un calendario actualizado. Pues mira, entonces el primer volumen va a salir en abril de 2021 y a partir de ahí, como habíamos dicho, bimestral y tal, vale, pues bueno, me lo apunto. Y ahí no pasa nada.
¿Qué pasa cuando queremos hacer algo un poquito más ambicioso o un poquito distinto porque queremos hacer promociones, porque queremos hacer algún tipo de acción especial? Pues en ese caso lo que solemos hacer es prepararles algo un poquito más elaborado, un plan de marketing, diciéndoles, mira, pues esta serie que queremos sacar el primer volumen en el salón del manga, por ejemplo, pues como hicimos con el caso de Jenna, vamos a poner ese ejemplo, por ejemplo. Es una serie muy larga, la queremos hacer mensual de entrada, porque si no, la cosa se eterniza y bueno, a la gente no le apetece tampoco hipotecarse 3, 4 años de su vida para acabar una serie. Entonces, en este caso, vamos a hacer una promoción de lanzamiento un poquito agresiva. Van a ser los 2 primeros volúmenes, se van a poner a la venta a la vez, para que la gente pueda tener el primer y el segundo volumen en el momento que salga. Y aparte, vamos a hacer que los 2 primeros volúmenes tengan una edición especial, la primera tirada, que esté al 50% de precio, a 4 euros. Entonces, por lo que costaría un volumen normal de 8, pues tienes 2. Así es una buena manera de que la gente empiece a probar la serie. Pero esto no va a ser todo. X tiempo después, en el caso de Jenna creo que fueron 3 semanas después, pondremos a la venta los siguientes volúmenes, el volumen 3, e irá con un posavasos imantado, porque a la gente le gusta y queremos hacer una promoción especial también para que continúen haciéndosela. Entonces, nosotros durante los 5 o 6 primeros volúmenes, cada volumen de Yona iba con algo. Me parece que el único que fue sin nada fue el volumen 5, porque tuvimos un problema con el cofre. La producción de los cofres, ya lo he comentado alguna vez, es más larga de lo normal porque tiene que hacer un troquel, se tiene que imprimir, se tiene que contracolar, se tiene que plegar. Y como la serie era mensual y queríamos mantener, perdonad, pero ahora, y queríamos mantener la periodicidad, pues era o retrasar el tomo para que estuviera el cofre o sacar el 5 pelado e incluir el cofre del 1 al 5 con el volumen 6. Preferimos esa segunda opción para que los que estabais ahí ya enganchados a la serie no tuvierais que esperar más. Entonces, bueno, todo esto se le presenta a la editorial y se le dice, mira, quiero hacer esto. Y le explicas exactamente, y quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro, y demás. Para que vean que realmente tienes un plan de marketing ambicioso, que lo tienes pensado, que es una serie en la que vas a invertir una parte considerable del presupuesto de marketing que tengas ese año. Entonces, eso te puede ayudar con una serie que esté más en liza o una serie en la que tú quieres eh, conseguir a toda costa, tienes más posibilidades de que te la den. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que realmente tú vas a invertir tanto tiempo como esfuerzo como dinero en que esa serie sea un éxito en España. Eso no quiere decir que automáticamente sea así, por desgracia, pero al menos ven que tú aportas tu granito de arena y que no te vas a estar de nada para que esa serie sea un éxito. Eso luego no quiere decir que lo que tú les propongas en el plan de marketing esté automáticamente aprobado. Es decir, el caso de, por ejemplo, la primera edición a 4 euros o a un 50%, eso sí, porque ya te viene reflejado en el contrato. De hecho, normalmente en estos casos, para los números 1 tenemos 2 contratos. Tenemos el contrato de la edición promocional, que tiene un precio y que se tiene que liquidar los royalties de una manera concreta. Y luego tenemos otro contrato para el número 1 de la edición regular y sucesivas reimpresiones, que tiene otro PVP, se tiene que liquidar de otra manera. O sea, eso de entrada, si nos aprueban ese plan de marketing y nos dan esa serie, eso sí que viene. Pero, por ejemplo, el tema de las promociones, que el número tal vaya con cofre, que hagamos imanes, que hagamos abanicos, que hagamos puntos del libro, eso luego se tiene que aprobar cuando llega el momento. Es decir, yo en el plan de marketing te puedo decir que voy a hacer puntos del libro, por ejemplo, pero luego si nos gusta más la idea de hacer posavasos magnéticos, pues no hay problema. Yo cuando tengo que enviarlo a probar, le digo, oye, mira, esta es la promoción, nos gustaría hacer esto. Y mandas el diseño y entonces te la aprueban o no. Como muchas veces lo que te pueden pedir es que les mandes alguna muestra del material para que ellos puedan ver realmente de lo que estás hablando, la calidad, el nivel de impresión, que puede ser de otra serie, puede ser algo que nos suministre el proveedor de, yo que sé, de cualquier otra cosa, de salchichones. Pues bueno, eso igual tú lo puedes enviar. Y nada, y mandas la propuesta y esperas. El tiempo de espera, pues depende. Hay editoriales que sí que tienen unas deadlines anuales y normalmente un mes, mes y medio después de eso te dicen algo o como mínimo te dicen, oye, pues mira, se ha decidido que esta serie no se sabrá, o sea, no la licenciarán hasta en esta, digamos, en esta convocatoria no pasará a la siguiente, pero bueno, al menos te informan. Y luego hay otros que no te dicen nada porque
lo tiene que ver el autor, el editor, tienen otras consideraciones, a lo mejor esperan que haya más propuestas de tu país, o a veces hay series que esperan a licenciarlas, digamos, en todo un territorio, en plan Europa. Pues hasta que no tengan también propuestas de Francia, de Alemania y de Italia, pues entonces, cuando tienen todas, es cuando dan la decisión. Da igual que tú la hubieras enviado 6 meses antes, hasta que a lo mejor no reciben la alemana, que era la última que faltaba, pues no se ponen a ellos, supongo que también para aprovechar, optimizar el tiempo de los editores y del autor para tomar la decisión. Y nada, ya os digo, es cuestión de esperar hasta que un día recibes un correo que te puede decir, ah, pues enhorabuena, te hemos dado la serie X y te envían el borrador de contrato, o te avisan de que no, de que han preferido escoger a otra persona, a otro editor para llevar esa serie en España. No nos dicen quién, eso nunca lo sabemos. Nosotros podemos hacer nuestras cábalas. Y luego cuando se anuncia, pues entonces ya decimos, ah, pues mira, ¿te acuerdas de aquella serie? Pues se la ha llevado fulanito, se la ha llevado menganito. A ver, sí, la verdad es que sí. Ha habido veces que hemos visto series que o no creíamos que pudieran ir con nuestro catálogo. Quizá pensábamos que no. Intentamos tener un catálogo lo más abierto y lo más variado posible, pero sí que hay veces que no lo acabamos de ver claro. Y en esos casos, pues solemos pasar. Lo que también nos ha pasado en ocasiones es que no hemos pasado propuesta, hemos descartado alguna serie porque o ya teníamos aprobada alguna serie o series parecidas o teníamos ya propuestas en marcha para series similares. Entonces, claro, publicar 4 mangas del tipo de Blue Exorcist, cuando ya tienes Blue Exorcist y otra que también está aprobada pero aún no has anunciado y otra en propuesta, pues quizá tampoco es necesario. Eh, ¿Te refieres a quién? Cuando tomamos la decisión nosotros, la periodicidad de la serie en Japón, ¿te refieres? Sí, claro, nuestra periodicidad se ve ligada un poquito a la periodicidad de la serie en Japón o al número de volúmenes que ya hayan disponibles. En el caso de Yona, como quien dice, no era demasiado interesante cuando pasamos la propuesta saber la periodicidad de los tomos en Japón porque teníamos un colchón como de 17 y 18 tomos ya. Entonces, con eso yo me puedo plantear tranquilamente un año de publicación y luego ya se verá. Es decir, si la serie no hubiera funcionado, podríamos haberla hecho mensual un año y luego pasarla a bimestral para intentar espaciarla un poquito. Y entonces no nos hubiera supuesto demasiado problema que hubiera tomado cada 4 meses, por decir algo. Eh, mm, no. Esto, el tema de lo de las series que antiguamente eran de EDT, que eran de Shueisha. Es que fue un caso muy raro, fue un caso totalmente distinto porque de hecho todo esto vino a que un día recibimos un correo de la agencia que lleva los derechos de Shueisha en Europa diciéndonos que iban a estar en Barcelona X días. Vamos a estar estos días, ¿os sería bien que nos reuniéramos? Pues nos gustaría pasar por la oficina a comentar un tema. Y dijimos, bueno, sí, a saber. De hecho, pensábamos que era por otro tema, que les habíamos visto además hacía no demasiado, 2 o 3 semanas antes los habíamos visto ya en una feria y pensábamos que era para uno de los temas que habíamos tratado allí. Era en plan de, pues vendrán a esto. Nosotros pues nada, preparamos nuestra presentación, súper guay y tal, del tema este que os comento, que era el de que habíamos estado hablando. Y llegamos allí y nos comentaron, bueno, que estaban pensando en cancelar los contratos que tenían con EDT y que si estaríamos interesados en algunas de las series que claro, que se quedarían huérfanas. Y nada, pues automáticamente fue Death Note. No lo pensamos en esa. Luego Naruto, pero primero Death Note porque era una serie, bueno, que nos gustaba mucho. Es una serie que es un clásico moderno, las ventas de números atrasados son muy buenas, no es una serie excesivamente larga. Y bueno, la verdad es que fue algo así automático. Después del minuto de mirarnos en plan de, ah, vaya, esa no nos la esperábamos. Eso fue un caso totalmente anómalo, atípico y que no se ha vuelto a producir y espero que no se vuelva a producir porque eso supondría la caída de algunos compañeros que tampoco lo deseamos ni muchísimo menos.
Y entonces, en este caso, una vez nos dijeron esto, pues nos dijeron que pasáramos una propuesta. Se pasó una propuesta y a partir de ahí ya el proceso fue el mismo. Ahí estamos seguros y positivos de que no fuimos los únicos que apostamos por ellas, porque de hecho algunas de las series que luego han sido editadas por algunos de nuestros colegas, nosotros también pasamos propuesta por Naruto, obviamente. Pero aquí fueron muy salomónicos y lo repartimos todo muy bien. Exacto, este es otro tema muy interesante. Las ediciones especiales. Nosotros tenemos una licencia para la edición, digamos, regular. Y solemos, cuando hacemos una propuesta, pasar propuesta por los volúmenes que haya publicados en ese momento en Japón. ¿Que hay 15? Pues 15. ¿Que hay 3? Pues 3. ¿Qué pasa cuando aparecen nuevos volúmenes? Tenemos que contratar la continuación. Entonces pasamos un correo, lo que pasa es que esto es mucho más sencillo. Esto es cuestión de decir, hola, ¿qué tal? Oye, mira, que te quiero pedir continuaciones. Pues quiero contratar el volumen 30 de Ataque a los Titanes, el 12 de Arslan, el no sé qué, con las mismas condiciones del contrato. Básicamente es una formalidad. Una formalidad en ese sentido que no tienes que negociar nada. Les dices, quiero publicar esto y mi idea es que se publique el volumen en esta fecha, en esta fecha, en esta fecha. Ellos te pasan el contrato y ya está. Entonces no tienes que negociar nada. ¿Qué pasa con los volúmenes especiales? Que pese a que a priori, obviamente, si hay un volumen especial, el número 23 de Yona lo vas a editar tú y no lo va a editar Planeta, obviamente porque quien tiene la licencia de Yona soy yo. Pero sí que, como el PVP es distinto, sí que tienes que pasar una propuesta distinta con los datos, porque tiene un mínimo garantizado distinto, un PVP distinto, tienes que decir cuándo lo vas a sacar, en qué condiciones lo vas a sacar. En este caso, nosotros ya les aseguramos que estarían disponibles dos versiones del volumen 23, el volumen 23 normal, de la edición regular, camisa con sobrecubierta a precio habitual, y luego esta otra edición que estarían los dos disponibles, distribuidos a la vez, te piden la tirada y demás. No son más difíciles. Lo que pasa es que no siempre nos interesa o no siempre nos planteamos editarlos. Eso sí que es cierto. El tema de la cancelación de series. A veces sí, pero no siempre. Ha habido veces que hemos contratado una serie y en el tiempo en el que tú la contratas y llega todo y puedes empezar a trabajar en ella, en Japón la han cancelado. Eso nos pasó, por ejemplo, con Ayanashi. Ayanashi la contratamos cuando había uno o dos volúmenes y luego nos dijeron, oye, va a haber un cuarto, que por cierto es el último. Y dices, vale, pues gracias. Y entonces actúas en consecuencia. A ver si hay alguna preguntita más. Volviendo al tema de las ediciones especiales y de los regalitos, que veo que se interesa especialmente. Tenemos que pedir permiso. Primero, pedir permiso si eso se puede reproducir fuera de Japón, porque a veces te puedes encontrar que es una promoción concreta que hacen, pues yo que sé, con Animate, y entonces nosotros no lo podríamos reproducir o es más largo el proceso porque tienen que pedirle permiso a esa tercera persona. En el caso de que sea posible hacerlo, solemos tener condiciones del tipo, solo lo puedes hacer con la primera tirada del primer volumen, por ejemplo. Ya hicimos esto con la primera edición lo diré mañana, de The Legend of Zelda Perfect Edition, la de Ocarina. En la edición japonesa venía con un set especial de postales. Nosotros también lo incluimos en nuestra primera tirada de ese volumen. Cuando tuvimos que reimprimir ya no venía, pero era una condición. Es decir, nos dejaban hacerlo, pero como promoción de la primera tirada, no podríamos repetirlo. Otra cosa es que si, por ejemplo, hubiéramos tenido que repetir esa reimpresión porque no teníamos stock durante la visita de Akira Himekawa, al Salón del Manga de Barcelona, hubiéramos podido conseguir hacer una edición especial debido a la visita de las autoras, pero esto es un caso muy concreto y muy esporádico. Pero bueno, ya os digo, eso hay que tratarlo caso por caso, no hay una regla general que te permitan sí así. Pues como tú dices, cuando consideramos que las exigencias económicas son demasiado elevadas, tú cuando pasas una propuesta tienes que estar seguro de que te va a salir bien. O sea, de que como mínimo no vas a perder dinero. La idea es que ganes, porque no dejamos de ser una empresa.
Pero si te piden que aumentes el mínimo garantizado, que es un dinero que tú vas a pagar sí o sí, funcione o no funcione la serie, en el momento que ya ves, cuando tú ya no te crees que, por ejemplo, de esa serie vayas a vender los ejemplares que estás asegurando, es momento de bajarte del carro. Porque, ¿qué pasa? Normalmente los primeros volúmenes funcionan mucho mejor que los sucesivos, porque hay mucha gente que prueba la serie, que se compra el primer tomo para ver, ya no solo cuando sale, sino a lo largo del tiempo. Si luego esa serie tiene anime y a ti te ha gustado, te vas a comprar el primer tomo a ver si realmente el manga es tan guay como el anime o no, y no te gusta, o no te gusta el dibujo, no te gusta el ritmo. Claro, si ya no ves, si ya no te crees a primeras que los primeros tomos vayas a cubrir gastos, cuando esa serie tenga 20 o 30 tomos, vas a estar perdiendo dinero. Entonces, si te están presionando o te están diciendo si la quieres tienes que pagar más y tú no lo ves, no te lo crees, en ese caso es mejor que te bajes porque vas a acabar perdiendo dinero. A ver si hay alguna cosita más de este tema y ya parece. Uy. No. A ver, en el caso, por ejemplo, de Death Note, a ver, sería bastante feo que licenciaran una licencia que yo ya tengo por otro formato a un tercero, salvo que se me propusiera a mí hacer eso y yo dijera que no. Pero en este caso, normalmente, por cortesía, se tiene la exclusividad. O como mínimo la editorial que tiene esa primera opción tiene prioridad. Ya te digo, si alguien decidiera ahora que quiere hacer un Death Note en tamaño A3 y yo no lo veo, pero hay alguien que realmente quiere hacerlo, pues seguramente nos dirían, oye, ¿qué? Se podría llegar a un acuerdo, pero esto sería muy raro y no creo que se hiciera. Luego, volviendo un poquito al tema de cuando pasamos la propuesta, esto ya hice la pincelada antes. Cuando estudias una licencia, una de las cosas que sí que te planteas es cómo lo vas a editar. Es decir, va a ser igual que la edición japonesa. Me interesa, pues si son 10 volúmenes y la serie está acabada y me dejan hacer tomos dobles, como hicimos con Chobits, o como comenta aquí en este caso Frank, Solanin. Nuestra primera edición de Solanin no era igual que la japonesa era tamaño el tamaño de este tipo Akame, que es un poquito más grande del tankobon, y eran son dos volúmenes. Nosotros hicimos a 5 para que os hagáis una idea, como la Black Edition, como una Kanzenban, y en un integral. En estos casos, no es demasiado complicado. Tú le pasas la propuesta. Otra cosa es que te la tumben, porque el autor considera que no. Lo que sí que es cierto es que en este tipo de ediciones, de propuestas, tienes que explicar qué vas a hacer con las portadas y cómo lo vas a hacer. Y a veces incluso te pueden llegar a pedir una propuesta de diseño, de decir, vale, ¿qué harías? En el caso de Solanin, de hecho, yo pedí la imagen de nuestra primera edición de Solanin, que salen unos cuantos, bueno, es una ilustración aparte de Asano, yo la pedí específicamente. Yo dije que, vale, para nuestro integral no queríamos usar las portadas que había en la edición japonesa, sino que queríamos esa imagen en concreto y no tuvieron ningún tipo de problema. La tuvimos que pagar aparte, eso sí, porque en los materiales que ellos nos enviaron eran los materiales de la edición Tankobon normal y ahí venían las portadas que correspondían, pero esa portada concreta la tuvimos que pagar aparte, que ningún problema, pero para poder usarla, tuvimos que pedir permiso. Pero no nos pusieron demasiados problemas. La verdad es que cuando hemos pedido algún tipo de edición así distinta, como mucho nos han dicho, vale, y entonces, ¿cómo va a ser exactamente? Es decir, el volumen uno, ¿de qué capítulo a qué capítulo va a ir? ¿Qué portada vais a poner? Si hay páginas a color o la otra portada que no se use, si por ejemplo para el integral de uno y 2 vas a usar la portada del 2, ¿qué va a pasar con la portada del uno? Ah, pues mira, la voy a incluir como extra. Oye, pues mira, pues no sale. O voy a hacer camisas reversibles. O entonces sí que te suelen pedir que les especifiques. Pero aparte de esto, vale. Pues entonces, ¿qué pasa cuando recibes? Espera, voy a ir con la tensión.
Es que luego se me seca la garganta. ¿Qué pasa cuando tienes suerte, recibes el famoso email diciendo congratulations, te he dado esta serie? Pues bueno, si es una serie que ha tardado mucho en salir, a veces decimos, ostras, ni me acordaba. O entonces, ¿qué pasa? Se activa todo. En nuestro caso, miramos, revisamos la propuesta que les enviamos y les dijimos, ¿cuándo les dijimos que iba a salir esto? Para el salón del manga, ostras, no llegamos ni de coña. Pues lo vamos a pasar. Y entonces les informas, ostras, muy bien, qué guay, muchas gracias, lo vamos a hacer lo mejor posible. Por cierto, vamos a moverlo. Vamos a moverlo de planning por este tema. Hay veces que tienes que modificarlo si tu edición tiene que estar ligada a algún tipo de evento o algún tipo de otro producto. En el caso, por ejemplo, de Snack World, nosotros teníamos Snack World ya desde mediados del año pasado y nuestra primera intención, perdón, era editarlo para finales de año, para el Salón del Manga, porque se suponía que el videojuego iba a salir en esa fecha, el videojuego de Nintendo. ¿Qué pasó? Nintendo nos avisó de que pasaban el videojuego al primer trimestre de 2020. Así que nada, nosotros, pese a que ya habíamos pedido materiales y demás a la editorial japonesa y estábamos ya en el proceso de traducción, escribimos a la editorial, le dijimos, oye, mira, que es que hemos hablado con Nintendo España, nos han dicho que el videojuego ahora no va a ser de finales de 2019, sino que pasa a 2020, pues oye, como queremos que coincida, lo vamos a pasar a 2020, ¿vale? Y nos dijeron, sí, sí, claro, ningún problema. Si necesitas algo, nos lo decís. Así que en ese tipo de cosas normalmente no suele haber ningún tipo de problema, porque ellos ya entienden que quien conoce mejor nuestro mercado somos nosotros y que nosotros lo que queremos es que todos nuestros títulos funcionen bien, por lo que si por algún tema de marketing de evento, de saturación, de planning, vemos que es mejor ese título que le habíamos dicho una fecha hace 6 meses, pongamos, moverlo para que tenga una mayor repercusión y que tenga un lanzamiento más auspicioso, pues obviamente nos dejan hacerlo, no nos ponen ningún tipo de problema. En el momento que lo ponemos en el planning que toca, decimos, pues mira, este título lo vamos a sacar en abril de 2020. Pues empezamos a trabajar. Pedimos las muestras y los materiales. Las muestras son volúmenes de la edición japonesa para poder, por un lado, enviárselos a los traductores y, por otro lado, también nosotros nos quedamos una muestra pues, para valorarla, para poder hacer el diseño, para poder hacer el retoque de color, porque a veces los materiales que nos vienen, los archivos digitales que nos vienen desde Japón, han sufrido algún tipo de manipulación o lo que hemos comentado más una vez, las tintas no son las mismas. Para que la edición española se parezca lo más posible a la japonesa, muchas veces tenemos que retocar o encontrar los pantones o los colores más adecuados para que nuestra edición sea lo más parecido, o sea, nuestra edición impresa sea lo más parecido a la edición japonesa impresa. También lo que os comentaba, se le asigna un traductor, se le proponen unas fechas de entrega para que el título esté listo cuando nosotros lo necesitamos. También se le facilitan los materiales al diseñador gráfico externo, que es quien va a hacer la rotulación de tripa. Se le pide normalmente una prueba de rotulación. A veces, si ellos no controlan mucho la serie, les explicamos un poquito de qué va para que puedan escoger una tipografía o tipografías adecuadas a ese título. No vas a usar la misma tipografía para un Keroro que para una Yamahiro, o lo ideal es no hacerlo. Lo que sí que siempre pedimos que por favor sea una tipografía legible, que tenga acentos, que tenga apertura de interrogación y de exclamación, porque muchas tipografías son anglosajonas y este tipo de caracteres no existen. Si es una tipografía que nos gusta mucho, está la posibilidad de retocarla. Hay programas de retoque de tipografías que lo que te hacen es, a partir de una tipografía a la que le faltan según qué símbolos que nosotros sí que usamos, pues los acentos, acento abierto, acento cerrado, circunflejos, lo que os comentaba, aperturas y de interrogaciones, de exclamaciones, la ñ, que obviamente no suele estar, pues es una tipografía que nos gusta mucho, lo que sí que se puede hacer es retocarla. Y entonces tienes una tipografía española de la que toque. Pero esto es un tema que normalmente tratamos ya con el rotulista. Al rotulista también se le pasan especificaciones de esta serie, del tipo este va a ser el formato, queremos las onomatopeyas subtituladas o retocadas, en el caso, pues para lo mejor un Snack World, un Pokémon que tienen que ir retocadas, entonces ellos también tienen que saberlo porque
el trabajo es bastante distinto. Se les propone fecha en función de cuándo tenemos que recibir la traducción y nada, pues cuando nosotros recibimos la traducción se le pasa al rotulista junto con la guía rotulada para que puedan hacer su magia y a partir de ahí empezaría lo que sería el proceso de edición, de corrección, de revisión y demás. Voy a ver si hay alguna preguntita que se refiera a esta parte. Por ejemplo, esta viene bastante al pelo. Depende de cómo sea la edición especial. Un artbook siempre da muchísimo más trabajo y dependerá mucho de cómo vengan los materiales de origen. Porque, bueno, creo que ya he comentado aquí alguna vez el caso del artbook del monstruo de al lado, que los materiales que nos facilitaron, con esos materiales no podíamos sacar una muestra impresa como la japonesa, salvo que retocáramos todas y cada una de las páginas. Una cosa es que tengas que retocar un poquito, vale, eso sí, porque a veces es por un tema de papel, sin ir más lejos, su papel es más amarillo que el que vamos a usar nosotros, porque es un material que es muy común en Asia y no es en Europa, pues puedes hacer algún tipo de retoque, pero tener que retocar, o sea, tener que cambiar el cielo de que sea azul a que sea más verdoso o al revés, no puedes hacerlo en 120 páginas, por ejemplo. Entonces, esto es algo que en una edición especial que tenga un librito, que tenga un artbook, que tenga una mini guía, bueno, da más trabajo, es más complicado, la aprobación normalmente también es más complicada porque este tipo de elementos extras quieren aprobarlos también, cosa que a mí me parece genial porque a lo mejor hay algo que sin querer se nos ha escapado o que para ellos es súper importante y que nosotros pues a lo mejor no lo hemos tenido tan en cuenta y está muy bien que un par o más de ojos lo miren y nos den el ok, pero sí que da más curro, eso sí. A ver, a ver. Voy a ver si hay algo más así del tema, al menos de. Lo que os comentaba antes, sí que nos envían tomos. Que los tomos japoneses, cuando digo materiales, no me refiero a tomos japoneses. Yo cuando digo materiales, perdón, me estoy refiriendo a los archivos digitales. La muestra es otra cosa. Siempre nos envían, si tienen disponibles en stock, que a veces nos ha pasado que no tienen y nos han enviado una copia digital para ir trabajando y luego cuando ellos reimprimen nos envían muestras, nos suelen enviar 3 volúmenes, o sea, 3 ejemplares por volumen a editar. Por ejemplo, con John era una caja brutal, porque eran a lo mejor 17 tomos o 20 que había en ese momento por 3. O sea, nos viene una caja bastante chula y viene en función de lo que hayas contratado en ese momento. Luego, cuando contratas una continuación, te vienen 3 ejemplares por cada volumen contratado. O sea, a lo mejor has contratado del 21 al 24, pues te pondrán 3 del 21, 3 del 22, 3 del 23, ya lo entendéis. Y en el caso, por ejemplo, de la edición especial de Yona, ahí sí que les pedí que con que me enviaran 3 ejemplares de la edición especial me servía, porque el volumen, el tomo que venía, el tomo japonés que venía con la edición 23, con esta edición 23 especial, a mí ya me servía para lo que yo necesito del tomo regular. Y la verdad es que también empezamos a tener un serio problema de espacio en la oficina y tampoco es plan. No necesito 3 volúmenes del 23 y 3 volúmenes del 23 de la edición especial porque acabo con 6 volúmenes del 23, digamos, el tomo pelado y tampoco es necesario. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto que creo que os interesa bastante. Mientras se está traduciendo el tomo, mientras se está rotulando, nosotros dentro de Norma empezamos con el siguiente paso del proceso, que es el diseño, tanto del logo como de lo que sería la camisa y la cubierta. Antes del logo está el tema, sí, lo voy a tratar, el tema del título. Hay veces que es evidente que no hay mucho que hacer. Por ejemplo, Black Clover se llamará Black Clover, Platinum End se llamará Platinum End. El problema viene cuando, problema entre comillas, el problema viene cuando hay que traducir, porque el título japonés es una frase o es algo más descriptivo que no se puede traducir directamente.
A veces hay un título oficial o extraoficial por el que se le conoce por todo el mundo. Por ejemplo, Black Butler. Kuroshitsuji es el título japonés, pero internacionalmente ya era conocida como Black Butler, por lo que no hay ningún problema. Te llamas Black Butler. En el caso de Blue Exorcist, por ejemplo, ya nos dijeron que tenía que ser uno ese título y uno ese logo. El logo de Blue Exorcist es el logo oficial internacional, que en este caso no hay problema. Pues nos lo dais, nosotros lo usamos, miramos que la calidad sea buena y ya está. Eso también ocurre, por ejemplo, y es más importante todavía, cuando estamos hablando de licencias de videojuegos. El logo de Pokémon es el logo facilitado por The Pokémon Company, que además tiene su propio libro de estilo, cómo lo podemos tratar, cómo tiene que estar, la R de registrado, la TM de trademark, tiene que estar tal cual. En el caso de Snackwall, en el caso de Splatoon, lo mismo. Como son licencias ligadas a otro producto, está todo muy estudiadito y lo tienes muy mascado. De hecho, es más fácil porque es de hola Elena, Elena es nuestra grafista de manga. Hola Elena, mira, este es el logo, te he dejado el Illustrator, dime que está bien, porque a veces nos ha pasado que a lo mejor pues estaba un poco ratado o que necesitábamos que nos lo pasaran o preferíamos que nos lo pasaran en otro formato y ya está, le digo, asegúrame que está todo bien, que puedes trabajar con él y es el logo que tenemos que usar. Y en ese caso no hay problema. ¿Qué pasa? Pues que a veces tenemos que traducir y tenemos que buscar un título pues que esté bien, que tenga buena sonoridad, que sea, digamos, pues parecido o que transmita lo mismo que la edición japonesa. Uno de los que recuerdo que tuvimos que dar un poquito de vueltas era un manga de Natsuki Takaya, de la autora de Fruits Basket, el Hoshi wa Utau, que sería, al final lo acabamos traduciendo como la melodía de las estrellas. Que más o menos es eso, era como las estrellas están cantando, la estrella canta, pero bueno, más o menos tienes que buscar un título, pues eso, que tenga una sonoridad, que no sea increíblemente largo para que Elena no tenga que poner un título en 3 líneas, que eso también nos lo agradece mucho. Y bueno, pues tienes que irlo poniendo. ¿Qué pasa cuando tienes títulos potencialmente populares, como puede ser el caso de Kimetsu no Yaiba, El monstruo de al lado, que a lo mejor ya tienen un anime, que la gente ya lo conoce a través del anime, pero no hay un título oficial per se, o de las quintillizas, por ejemplo. En estos casos, pues bueno, se me ocurrió que por qué no daros la oportunidad de decirnos cómo os gustaría que se conociera el título. Yo sí puedo, y nos lo permiten, que esa es otra, me gusta que haya un título en castellano y el título original en japonés, si es el que la gente conoce, en la cubierta. Otra cosa es a qué se le da más importancia. En el caso de Kimetsu no Yaiba, por ejemplo, está más destacado el título español, que es Guardianes de la Noche, pero también aparece Kimetsu no Yaiba. En el caso de Jujutsu Kaisen o de las quintillizas lo hemos hecho al revés. No, perdón. En el caso de Jujutsu Kaisen lo hemos hecho al revés. El título principal, el que más destaca en portada es Jujutsu Kaisen y Guerra de Hechiceros está en pequeñito, el subtítulo también está allí. Y en el caso de Gotobu no Hanayome, pues Las quintillizas está en grande, que es, digamos, el título no oficial por el que se le conocía en España. Y Gotobu no Hanayome también aparece en camisa, pero más pequeñito, más discretito. Y a ver si hay algo así que venga. No. Pues bueno, y entonces a partir de aquí, cuando ya tenemos un título que está aprobado por mí o por Oscar también, en el caso de que él también hayamos hecho una encuesta y que queramos hacerle partícipe de los resultados, es cuando nuestra grafista se pone a diseñar el logo. ¿Qué pasa con el japonés? Que claro, tú puedes mirar un poquito qué tipo de tipografía han usado. Si es una tipografía más cuadrada, si tiene más arabescos. Puedes mirar también qué tipo de obra es. No vas a poner, por ejemplo, para un Sherlock no vas a poner una tipografía pues así más moderna con una tipografía más molona tipo Mr. Wonderful. Vas a irte a por algo más victoriano, por algo más de lo que va Sherlock. En una obra de ciencia ficción, pues también tienes que mirar un poquito hacia dónde va la historia para que el logo tenga algo que ver y además se puede integrar bien en la portada, que eso también es importante. Así que nada, Elena a veces se tira, a veces podéis ver un logo que decís, va, esto lo han hecho en 5 minutos y no, se puede haber tirado tranquilamente 2, 3, 4 mañanas de trabajo intentando encontrar
la tipografía perfecta, el equilibrio perfecto entre los elementos que tiene que haber en portada, que normalmente es el título y subtítulo, el nombre del autor, el volumen, el número de volumen en el caso de que sea una serie y el logo de Norma. De aquí el logo de Norma ha habido veces que lo hemos quitado porque realmente te estropeaba el diseño. El primer volumen, por ejemplo, de la Blancanieves pelirroja no lo lleva precisamente por este motivo, porque cuando ya estaba la portada diseñada, ponías el logo y te estropeaba todo el equilibrio. Y era de decir, ostras, es que me está fastidiando aquí el diseño. Y en esos casos, pues bueno, no lo ponemos. Normalmente suele ser en volúmenes concretos. Ha habido veces, pues que según cómo sea la composición de portada, si tienes un personaje que está en la parte inferior, que es donde normalmente solemos poner nuestro logo, en la esquina izquierda o en la parte central, pues que pones el logo y les está dando la cara. Una cosa es que ahí haya un pie y dices, bueno, pues tampoco pasa nada. Los japoneses ya entienden que tienes que poner tu logo y que a veces tienes que tapar algo. Pero si hay una cara de un personaje, en el caso de Fairy Tail muchas veces nos pasaba que Happy estaba más abajo. Entonces, claro, si pones ahí el logo, le estás tapando la cara a la mascotilla, tampoco es plan. Entonces, en algunos volúmenes no lo poníamos. Y muchas veces los japoneses nos lo comentan. Oye, que he visto que no está tu logo, ¿se te ha pasado? No, mira, es que en esta portada concreta no lo vamos a poner. De hecho, ha habido veces también que les hemos enviado la portada, cómo quedaría con el logo y decir, mira, es que, ¿ves? Es que queda mal. O sea, queda mal. Pierde la fuerza. Recuerdo un volumen de Fairy Tail que no pusimos el logo porque el puño del protagonista, donde tenía que ir el logo, estaba el puño. Entonces, al poner el logo ahí, perdía toda la fuerza la imagen porque realmente no veías el puño, ya veías todo un poco más forzado. Luego, cuando te fijabas y que decías, vale, es que hay un puño aquí detrás. Todo este tipo de consideraciones, tener en cuenta que normalmente nos lo miramos y están todas pensadas. Entonces, bueno, cuando tenemos el diseño hecho, Elena me lo enseña primero a mí para que yo le diga si me parece bien o que creo que hay algo que hay que tocar o algo así, lo revisamos y se lo pasamos a Óscar. Todo esto que estoy hablando es para un volumen único o un primer volumen. Normalmente cuando ya llevamos 3, 4, 5 tomos, Elena ya tira. Solo me consulta cuando tiene alguna duda del tipo, oye, mira, es que, pues por ejemplo, en este volumen yo aquí quitaría el logo o aquí tengo la duda porque donde debería poner el número de volumen, lo que comentábamos, también puede pasar, está la cara de un personaje, ¿crees que me lo van a probar? ¿Crees que puedo hacer esto? A veces en estos casos lo que sí que le pido es que haga 2, 3 versiones y las enviamos así a probar. Y les decimos, mira, aquí es donde lo solemos poner, pero es que ves, aquí pues creo que queda encima del ojo del protagonista. ¿Qué te parece si lo bajamos? Y hay veces que te dicen, si adelante o no, reduce, mueve un poco o no tiene que ir ahí porque tiene que ir ahí. Y entonces, pues bueno, lo que diga la rubia, obviamente. Cuando ya tenemos el volumen aprobado por lo que sería internamente en Norma, es cuando lo enviamos a probar. ¿Qué usamos para enviar a probar? Una aprobación normal es enviar la sobrecubierta, la rústica, que es la tapa interior, digamos, del cómic, lo que sería el cartoncillo, y la página de copyright. A veces también nos piden que les enviemos las páginas a color, pero en general todo puede ser digital, no hay ningún tipo de problema. Les solemos enviar también como referencia archivos digitales japoneses para que no tengan que ir a buscar ellos el tomo porque a lo mejor no lo tienen a mano porque deben tener 1.000 millones de licencias de todo el mundo y tampoco es plan. Y ya está. Entonces a veces pues nos piden correcciones o nos dicen, oye, mira, es que esto me gustaría que lo movieras un poco porque quiero que no esté tan cerca del ojo del personaje. O me gustaría que el logo fuera más grande o más pequeño o algo así. A partir de ahí nosotros hacemos las modificaciones que nos piden o si ha sido una elección de diseño, intento defenderla. Digo, no, mira, sí, ya lo sé, pero es que esto lo hicimos por esto, lo que os comentaba. Pues que queda demasiado cerca del ojo del personaje. O es que si ponemos esto así, como lo hemos hecho en números anteriores, pues ese creo que pierde fuerza porque entonces se carga el equilibrio de la imagen y la imagen está muy chula y creemos que desmerece. A veces me dicen, vale, pues sí, se lo paso al autor a ver qué me dice y otras veces nos dicen, oye, no, mira, es que esto tiene que ser así. A lo que le decimos, pues muy bien, vale, y le pasamos la aprobación. Hay veces que sí que nos piden, para aprobaciones especiales, nos piden muestras físicas. Bien sea pruebas calibradas fotográficas que nos hace la imprenta o a veces nos piden pruebas mojadas, que son impresiones reales en imprenta con el papel y tinta y demás para que ellos aprueben. Por suerte esto es lo de menos porque las pruebas mojadas son carísimas.
porque tienes que ir a imprenta, tienen que guardarte espacio de imprenta, tienen que hacerte planchas. Es una impresión para aprobar, pero que, claro, tú tienes que enviar a lo mejor uno o dos juegos, no tienes que enviar más. Te tienen que imprimir de 200 a 300 porque es lo mínimo que saca la máquina, o sea, no, tú no puedes en una imprenta oficial, digamos, en una imprenta, tú puedes decirle, sácame 2 hojas y ya está, no, te tiene que sacar unas cuantas, así que es muy, muy caro, por suerte son las menos. El tema de las aprobaciones, aquí hay una pregunta bastante interesante. Tenemos que enviar todos los volúmenes, lo que pasa que por suerte no a la vez. Normalmente enviamos el 1, cuando toca el 2, pero se envían todos absolutamente se envían. En el momento, una cosa es que la aprobación de un tomo sucesivo va mucho más rápido, porque luego ya lo tienes aprobado, el diseño de la serie normalmente ya lo tienes aprobado. Si normalmente siempre pones el título, por ejemplo, en el caso de Blue Exos, el título siempre suele ir en un lateral por diseño de la serie, pues ya está, vas mucho más rápido. Con un volumen 1, pues tienes que establecer dónde vas a poner el nombre del autor, dónde vas a poner el volumen, el número de volumen, quiero decir, tu logo y demás. Y el número 1 siempre tarda un poquito más. Además, el número 1 normalmente sí que lo aprueba el autor. Una vez el autor ha dado el visto bueno, hay muchas veces que me parece que no se le pasan al autor. Se le pasan directamente al editor. Y claro, una vez ya has dado el autor ha dado el visto bueno y a lo mejor le ha comentado, pues mira, me gusta mucho esto y me gustaría que el logo siempre estuviera en la parte superior, pues el editor ya toma nota y nos pasa correcciones en consecuencia. Ah, tenemos que aprobarlo siempre todo, tanto el color como la disposición, o sea, no, sí que es cierto que es mucho más fácil conseguir la aprobación de un tomo cuyo diseño es igual que la edición japonesa, como puede ser, pues como comentas, un Eden Zero o un Fairy Tail o un Jorimilla, es mucho más fácil que, por ejemplo, la edición deluxe de The Sherlock, que es una edición que nos hemos sacado de la manga, es una edición exclusiva española que el diseño es nuestro. Entonces, claro, ahí sí que a veces tardas un poco más porque eso sí que se lo tienen que enviar al autor porque no tienen una referencia. Es algo que nosotros diseñamos en su día. También es verdad que costó mucho más la aprobación del primer volumen de esta colección de Sherlock, que era la primera vez que lo presentamos, y los siguientes, pues como ya las pautas, las directrices ya están puestas, es mucho más fácil, más rápido, como mínimo. Esto depende del autor. Esto depende del autor. Yo sé que hay editoriales que el primer volumen tardan 3, 4 semanas en aprobarlo porque el autor lo ve y los sucesivos te lo pueden aprobar en cuestión de un par de días. Y hay otras que sistemáticamente sí que tardan 2, 3 semanas porque supongo que sí que se lo pasan al autor. Con algunas aprobaciones lo que también sabemos es que tienen un día específico para poderle presentar al autor aprobaciones y nos lo dicen. Dicen, mira, es que el segundo miércoles de cada mes es el día que vamos a presentarle este tipo de cosas o es el día que fulanito sensei permite este tipo de cosas. Por lo que te tienes que esperar a ese día y si hay una corrección, dependiendo de cuál sea la corrección, es decir, si por ejemplo lo único que dices, oye, no, mira, es que quiero que el número en vez de estar arriba esté abajo, pues a lo mejor te permiten decir, bueno, pásame el cambio y ya te doy yo el ok directamente. Es decir, el autor puede delegar en un tercero el dar el ok. Si el cambio que pide el autor es más sustancial, del tipo, pues quiero que me reduzcas todo y luego lo pongas así y tal, tienes que volver a enviarlo a probar para que el autor le dé el ok. ¿Cuál es el problema? Que te tienes que volver a esperar al dichoso miércoles para que el autor te dé el ok. Por eso, a veces tenemos que trabajar con bastante tiempo para curarnos en salud. No vaya a ser que nos tumben una aprobación y que entonces tengamos que retrasar el título o no lleguemos a la fecha que queremos porque todavía no tenemos el ok de la editorial española, perdón, la editorial japonesa. Que esto es muy importante, sin ok no se puede ir a imprenta. Es decir, si yo no tengo el ok de la editorial, no enviamos a imprenta nada y entonces se tiene que retrasar. Por eso es tan importante tener en cuenta los timings y que no se nos vaya la olla y lo pidamos a última hora y luego nos digan, vale, pero es que el autor hasta el mes que viene no te puede dar el ok. A veces puedes llorar un poco y decir, ostras, pues mira, no podías hacer algo, pero dependiendo de la serie, dependiendo del autor. Si sabes que el autor se lo tiene que mirar, no tienes tu tía. Y a veces te puedes encontrar con que te digan, mira, es que vamos un poco más atrasados porque el autor está cerrando el gran arco, está revisando no sé qué del anime o del artbook o de lo que sea
y no tiene tiempo para esto y vamos a tardar más de lo normal. Pues bueno, a veces te avisan, ¿eh? Sobre todo cuando hay periodos vacacionales o el autor tiene algún tipo de evento o de algo programado, te comentan que si tienes algún tipo de aprobación o quieres algún ok antes de X fecha, tienes un deadline, tienes que enviarla antes de X día porque si no, no te aseguran que las aprobaciones puedan estar a tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, con el tema del COVID-19 nos está pasando un poco. Muchas editoriales están teletrabajando, están trabajando un poquito a medio gas, aparte de que ahora estaban de Golden Week, o sea que se ha juntado todo. Y bueno, nos tenemos que adaptar, pero bueno, como nosotros también estamos un poco parados, pues tampoco hay tanto problema. Pero hay veces hay circunstancias externas que hacen que las aprobaciones se vean todavía más dilatadas. Así que son cosas que también tenemos que tener en cuenta. A ver si hay alguna cosita. A ver, algo más por aquí. Eso también es interesante. Sí, lo tenemos en cuenta. De hecho, en el caso de Yona, por ejemplo, los primeros volúmenes de Yona tenían un diseño que era común a todas las series de la revista japonesa Hanato Yume, que tenían estaba como metido dentro de un marquito y tenía una franja de arriba. Pero hacia el tomo 10, tomo 11, cambiaron el diseño de todos los recopilatorios de esa revista, hicieron imágenes, hicieron un diseño más parecido al que tenemos ahora, es decir, una imagen a sangre que ocupa toda la portada con el logo puesto. Como yo ya lo había visto en Japón, que había habido ese cambio y teníamos todos los tomos, ya hablé con la editorial japonesa y hablé con nuestra grafista y le dije, mira, Elena, es que lo mejor es hacer la serie desde el principio, tal y como está actualmente, porque si, por ejemplo, adaptáramos los 10 primeros tomos de esta manera, a partir del 11 tendríamos que cambiar o limitarnos al marquito, dejando de lado que el tema del marquito no nos gustaba, nos gusta más las ilustraciones así más abiertas, porque creemos que la portada queda más atractiva, luce más y qué narices, el grafismo de la autora de Yona es precioso y meterlo en un marquito pues no nos gustaba. Entonces ya cuando enviamos a probar, ya lo comenté. Dije, mira, es que pasa esto, nos hemos dado cuenta de esto. También nos pasaba con las Game. Y de hecho con la Blancanieves pelirroja pasa algo parecido también. Tienen un diseño de serie concreto, el material que recibimos es en función de su diseño de serie, pero si tú quieres hacerlo distinto, pues tienes que mirar a ver cómo lo haces. Luego depende de cómo te vengan los materiales, que ese es otro tema. La calidad, tamaño, que vengan con sangre, que tú puedas encuadrarlo igual y demás. Pero sí que cuando tenemos más de... Elena, cuando tiene que diseñar algo, se suele poner encima de la mesa todos los volúmenes de los que disponemos. En el caso de que no tengamos muchos o de que la serie tenga más volúmenes en Japón de los que disponemos, porque hay veces que si es una serie muy larga, lo que te dicen, oye, mira, aunque hayas contratado 20 tomos, si te parece, te voy enviando los 10 primeros para que vayas trabajando y ya te envío en una segunda tanda el resto. Pues suelo mirar por internet cómo va a evolucionar la serie, para que luego no nos encontremos con cosas de estas, de que a mitad de la serie te cambien el diseño o que a partir del volumen 4 te cambien el tipo de ilustración y si tú has planteado la serie para que luego esté en el central, no en la parte de arriba ni en de abajo, sino, por ejemplo, sobre la mitad, si luego va a resultar que todos los personajes, que todas las portadas más adelante van a tener un personaje o un elemento importante en la mitad, tienes que descartar ese diseño porque te va a funcionar para el tomo 1 y 2, pero del 3 al 5 no. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que luego pasa que en un tomo futuro que aún no ha sido publicado te hacen eso y te fastidian el diseño, pues también puede pasar. De hecho, nos ha pasado. Pero a ver, de momento la Ouija no la utilizamos para este tipo de cosas. La aprobación del autor es siempre, siempre para el tomo que vayamos a publicar. De hecho, si ahora mismo quisiéramos editar una serie ya acabada, no sé qué deciros, a Bakuman, por ejemplo, quisiéramos hacer una nueva edición de Bakuman, los autores tendrían que dar el ok. Pese a que Bakuman ya está editada y está acabada en Japón, pero es igual, ellos también tienen que dar el ok. Esto es un tema interesante que viene a raíz de lo que estábamos comentando antes, el tema de las contrataciones. Si un manga cambia de editorial, el contrato que tenía ese manga con la editorial X se tiene que cancelar. Y nosotros tenemos el contrato para editar ese manga con la editorial X, por lo que nuestro contrato también se cancela.
Normalmente en un contrato tipo ya hay cláusulas que tratan este tema. Tienes X meses para poder vender tu stock, porque lo que tampoco es justo es que nos pasó con Zatchbell, por ejemplo. Nosotros teníamos Zatchbell, que lo teníamos contratado con Shogakukan, que era la editorial que lo publicó primero. Por un tema, el autor rompió lazos con Shogakukan y Zatchbell dejó de formar parte de su catálogo. ¿Qué pasa? Nos lo notificaron, nos dijeron que teníamos X meses, no recuerdo si eran 18 o algo así, además que ha pasado muchos años, que teníamos X tiempo para poder nosotros vender ese stock, porque también era injusto que nos dijeran, oye, mira, a partir de mañana ya está, acabamos de acabar la serie, por lo que necesitábamos cierto tiempo para intentar sacarle un rendimiento a todos esos volúmenes que teníamos en nuestro almacén, pero no podíamos ni reimprimir, ni contratar, en el caso de que de que la serie fuera hacia mitad, no podíamos contratar nuevos volúmenes y tal. Si hubiéramos querido seguir teniendo Zatchbell, pues tendríamos que haber contactado con la editorial que tuviera los nuevos derechos, que en este caso era Kodansha, me parece, y hacer un nuevo contrato. Otra cosa es que Kodansha nos permitiera seguir vendiendo los tomos basados en la edición de Shogakukan que ya teníamos en nuestro almacén con este nuevo contrato. Probablemente no, probablemente hubiéramos tenido que destruirlos y hacer una nueva edición. Esto se tiene que hablar caso por caso, pero suele ser una putada, la verdad, hablando en plata y mal, pero sí, porque claro, tu contrato desaparece, tienes que un poquito a marchas forzadas intentar sacar rendimiento a toda esa inversión que tú tienes allí inmovilizada en tu almacén y a lo mejor luego te sacan una edición más chula con extras porque también es lo que quiere la editorial japonesa, volver a vender, la nueva editorial japonesa quiere volver a vender la nueva edición y ya está. Esto viene a lo de los tomos, sí, sí, da igual. Tienes que pasarlos a aprobación igual. Pues no te sabría decir, nosotros que yo sepa no nos hemos encontrado nunca con este tema, pero en ese caso supongo que el editor o alguien de la revista daría el ok. O directamente se paralizaría y no te dejarían editar más. Eso no lo sé. Por suerte, y toco madera, ninguno de nuestros autores se ha encontrado en este punto. De hecho, estoy pensando, voy a mirar si hay alguna preguntita más porque no hemos acabado. De hecho, solo hemos llegado a la aprobación y a las correcciones, pero es la 1 menos cuarto, tenemos que acabar a la 1, porque si no me echan bronca, que me lío mucho. Y entonces, si os parece, ¿qué os parece si la semana que viene, en el próximo charla con la editora, retomamos este hilo y continuamos? Porque aún quedan bastante temas, quedan todos los temas de la corrección, la revisión, la imprenta, la distribución a librerías, el marketing que hacemos a posteriori cuando ya el título está editado y también, si nos diera tiempo, podríamos empezar a tratar el tema de cuando podemos invitar a alguno de los autores de estas obras. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien que hagamos eso? Porque es que me sabe mal, pero es que en un cuarto de hora no puedo explicar todo lo que queda. Así que hacemos esta primera parte. Ya haremos una gráfica que ponga cómo llega un manga 2 y ya está. Pues voy a mirar si hay alguna preguntita que se haya quedado por aquí colgadita. Ah, bueno, trabas en general a veces son muy exigentes. Hay autores que son muy exigentes, por ejemplo, con el tema del color, porque se han currado muchísimo la ilustración o es un tema que a ellos les interesa especialmente y nos exigen más, digamos, que de una serie tipo regular. En este caso, Clamp son bastante exigentes. La autora de Sailor Moon también es muy exigente con el color. Con Sailor Moon también la edición Shinshoban que tenemos nos costó también bastante conseguir la aprobación. También teníamos que enviarle pruebas de color y demás. Otomo también es bastante exigente con esto, pero bueno, suelen ser autores y obras muy emblemáticas y muy concretas y que, bueno, que yo también lo entiendo, es decir, ellos han empleado gran parte de su tiempo, han invertido mucho a nivel de creatividad mentalmente para que esa obra quede
perfecta. Entonces, lo que no quieren es que la edición francesa, española, italiana, alemana, norteamericana de esa obra no esté a la altura de la edición japonesa, porque ellos se lo han currado, ellos supongo que han pasado horas y hasta ver si noches sin dormir para que eso quede así perfectamente como ellos lo han concebido y quieren que las ediciones internacionales queden a ese nivel. Que luego para nosotros es un trabajo extra, sí, pero bueno, es lo que hay. Si quieres poder editar Akira, si quieres poder editar Sakura o Sailor Moon, es lo que toca. Depende, depende. Por ejemplo, yo edité en Planeta la Ultimate de Dragon Ball y como esa serie estaba acabada en Japón, sí que teníamos el dibujo original y en función del ancho de nuestro lomo, de nuestros lomos, porque también teníamos las paginaciones y demás, sí que se podía ir cortando y se podía ir haciendo, porque hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Nuestro ancho de lomo, pese a que tenga las mismas páginas, no es igual que el japonés, porque ahí entra el tema del papel, que la semana que viene, de hecho, podemos hablar en el tema de producción, podemos hablar del tema del papel. Ya no el tanto que el papel sea más o menos transparente, sino el tema de su gramaje, de la distancia que hay entre una cara del papel y la otra, el grosor, digamos. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que un volumen de 192 páginas japonés mida 11 milímetros y que un tomo de 192 páginas de la edición española sea 11,3. Entonces ya no casa. Pero nosotros, por ejemplo, supongo que lo debes preguntar por ejemplo, de Seven Deadly Sins, no tenemos el dibujo final. A ver, ahora a lo mejor nos lo pueden pasar que la serie ha acabado en Japón. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces era muy difícil que casara, porque a veces incluso nos pedían que querían que el dibujo del lomo fuera exactamente igual que el japonés, pero es que nuestro tomo español no tiene el mismo. Aparte hay que tener en cuenta que ese dibujo está en la sobrecubierta, hay un poquito de curva, porque nosotros no solemos marcar el pliegue, digamos, del lomo. Hay editoriales o hay imprentas que sí que tienen el lomo así como más marcado, a nosotros no nos acaba de gustar y tiene un poquito de curva. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces no encaja del todo. También, ¿qué pasa? Las camisas, no sé si lo sabéis, pero las sobrecubiertas no las pone una máquina, se manipula la mano. O sea, hay personas físicas que lo van poniendo. ¿Qué pasa? Que a veces el lomo no cuadra del todo porque por lo que sea no doblan por donde toca exactamente la solapa. Entonces, si la solapa está un poquito más metida, todo se desplaza un poquito y el lomo queda un poquito descentrado. Son muchas cositas a tener en cuenta. Así que no lo tenemos, básicamente. A ver si hay alguna cosilla que se me ha quedado por aquí. Sí, cuando descatalogamos se le notifica a la editorial japonesa el cese de contrato. Otra cosa es que podamos descatalogar una serie porque vamos a editar una nueva versión. Es decir, no sé qué deciros. Por ejemplo, con Chobits, la primera edición que teníamos, la de tomitos de 8 volúmenes, me parece recordar, esa la descatalogamos, ese contrato se anuló, pero porque además nosotros hicimos un contrato para la nueva edición que hicimos de tomos dobles. Pero bueno, sí, la otra edición en cuanto a descatalogas, tienes que informar a la editorial japonesa y luego cuando pasa el tiempo prudencial para que todas las tiendas y distribuidores nos puedan devolver, si lo consideran necesario, los volúmenes que tienen ellos en stock o en depósito de esos volúmenes, los restos, lo que tenemos se destruye, se tiene que destruir. A ver si hay alguna preguntita más. Sí, el tomo de Sailor Moon. No recuerdo si era el 4, era el que salía Sailor Júpiter. El problema que tuvimos con esto es que si conocéis nuestra edición de Sailor Moon, tiene una página al principio que sale la Sailor de turno, una ilustración. Pues bueno, nosotros enviamos a probar y el contacto de Kodansha me dice, no, es que la falda tiene que ser más verde como el original. Cogemos el tomo japonés, cogemos la muestra que nosotros hemos impreso de eso, lo miramos y me decía Elena, es que es igual. ¿Tú lo ves distinto? Y yo, mira, digo, es que no es parecido. Y le decía, oye, mira, es que no lo acabo de ver. Ya, más verde bosque. Y era en plan de,
¿qué me está diciendo esta de verde bosque? Que esto no es verde bosque, esto no es un verde tan oscuro. Luego entramos luego en el tema de lo que se considera el tema de los pantones y demás. Y nos quedamos ahí trabados porque yo le enviaba cosas y me decía, no, lo quiero más como el original. Y yo comparaba con el mismo y con el original no sé qué. ¿Qué pasó? Pues que de la casualidad que Mashima estaba invitado al Salón del Manga de Barcelona. Y la acompañante que venía con Mashima de la editorial era mi contacto con Kodansha. Y entonces yo tuve que ir a la editorial durante la celebración del salón, tuve que ir a la oficina de Norma a buscar no sé qué. Otra cosa. Y caí y dije, le voy a llevar el tomo y voy a ver si desbloqueo esta situación, porque habíamos entrado en una dinámica de diálogo de besugos que no había quien saliera de allí. Porque ella me decía, es que no es como el original, y yo le decía que sí. Y claro, tampoco le voy a decir en su cara que es una mentirosa, pero es que era le voy a llevar el tomo, le voy a llevar la prueba y que entonces ella me diga. Entonces, ella también se había traído su tomo porque ya habíamos hablado de, mira, como nos vamos a ver si solucionamos este tema, porque estamos aquí, que esto no consigue la aprobación, yo no puedo ir a imprenta y no veo una manera fácil de poder desbloquear este tema. Pues resultó que su muestra y mi muestra eran de diferentes ediciones y su verde no era mi verde. Es decir, las dos teníamos razón y ninguna estaba equivocada. Es decir, la muestra que yo le enviaba era una muestra que era igual a mi tomo de referencia, que era un verde más claro. La muestra que ella tenía, que estaba usando de referencia, era un verde más oscuro, por lo que cuando recibía mi muestra, que como quien dice estaba calibrada para la muestra física que yo tenía de Sailor Moon, pues no era igual que la suya, entonces me lo tumbaba. Entonces, claro, nos quedamos las dos con una cara de seta, en plan de, ostras, pues vale, entonces me la probó allí en plan de, vale, lo entiendo y a partir de ahí lo que hacemos tanto con estas como con otras series que son así más complicadas y que el tema del color es algo primordial, es ponernos de acuerdo en qué número de edición estamos usando. Ahora mismo, por ejemplo, en la oficina tenemos una colección de Sakura que tiene unas marquitas por todas partes, que es no tocar, esta es la referencia, porque es exactamente el mismo número de edición que están usando en Kodansha para comparar el color. ¿Por qué? Porque también ha pasado. La primera vez que empezamos a hacer lo de Sakura, yo tenía una primera edición y los colores eran más pálidos que la otra. Entonces ya les dije, bueno, pues hacemos una cosa, enviadme otro juego que para vosotros sea el canon, sea el que tiene que ir a misa, el que tiene que ir a imprenta. Y nosotros usaremos ese. Nos deshicimos de la otra colección que teníamos de Sakura para que no estuviera rondando por allí y que luego diera pie a este tipo de problemas. Bastante complicado es ya conseguir la aprobación como para que encima estemos usando una referencia que no es correcta. Pero es un tema que aprendimos pues de la peor manera posible, pero al menos ahora ya no nos pillarán por ahí. Si una obra la tenemos contratada y entra en hiatus, no perdemos los derechos. Muchas veces las renovaciones de lo que ya has editado, si tú no dices nada, se renueva automáticamente, pero por ejemplo, en este caso, Black Lagoon sigue siendo nuestra. Pese a que han tardado no sé cuántos años en sacar el volumen 11, desde que editamos el 10, lo único que tuvimos que hacer es cuando salió el 11 contratarlo. Pero del 1 al 10 seguimos teniendo contrato. No, eso no hay problema. Se va renovando automáticamente, eso sí. Y si nosotros no quisiéramos, si mañana, por ejemplo, no quisiéramos renovar esta serie, hay un plazo. Si, por ejemplo, la renovación se tendría que poner en marcha el 1 de agosto de 2020, pues a lo mejor 2-3 meses antes tenemos que notificar a la editorial, oye, mira, que es que no queremos renovar. Y entonces ellos pues ya lo paralizan y se empieza el proceso de descatalogación. El formato normalmente viene incluido en la propuesta. En la primera propuesta que hacemos ya les decimos el formato de nuestra edición. Si es igual que la edición japonesa, pues no hay problema. Si es más pequeño o más grande, ellos ya lo saben, en contrato aparece. Y en el caso de que a veces nos pidan, si no es un formato proporcional y a veces nos piden según qué correcciones, les tenemos que recordar que no es proporcional. Cuando antes hacíamos todos los tomos a 11,5 y 17,5, independientemente del tamaño de la edición original, a veces nos pasaba que nos decían que la portada, pues que los cortes, el trimming, no era igual que la edición japonesa. Decíamos, ya, es que no es proporcional. Entonces, o te lo ajusto por la derecha y por la parte inferior o por la izquierda por la parte superior, pero como no es proporcional y no voy a deformar la imagen, no va a cuadrar.
y bueno, lo entendían. Bueno, esta pregunta ya casi para acabar. Lo que comentaba antes, puede depender. Depende, hay editoriales que a lo mejor en 2 o 3 días te dan el ok. Esto es normalmente cuando ya los editores o el agente tiene la potestad para darte el ok. Lo habitual suelen ser unos 15 días. Esta es la media. Hay veces que tardan más y otras que tardan menos, pero esto 15 días es la media. Luego tenemos aprobaciones especiales. Por ejemplo, Pokémon siempre tardan más. Pokémon es un mes, mes y medio, porque hay que enviarlo todo, lo tienen que cotejar, tienen que revisar con sus nomenclatos. Por ejemplo, cuando hay pantallitas de la Pokédex, el texto que aparece es el mismo que aparece en la edición española del juego, por lo que también lo tienen que comprobar. Nosotros a veces no tenemos acceso a eso o no es exactamente igual. Sé que el caso de Pokémon de hecho, Pokémon se podría hacer una charla aparte porque es totalmente distinto. De hecho, si la semana que viene me sobra tiempo, quizá podríamos hablar, si os parece, de estas aprobaciones especiales que tienen unos protocolos distintos. Pokémon, Yokai Watch, hay que darles de comer aparte. Si quisiéramos publicar estos tomos aparte, tendríamos que tener un contrato nuevo con la otra editorial. Y seguramente, bueno, esto habría que hacerlo. O sea, habría que revisarlo. Lo que me refiero es que si el autor se cambia de editorial, quiere decir que los tomos que tenga con la editorial, digamos, de origen, con la primera, ese contrato se acaba. Otra cosa es que obviamente tengan que ofrecerle a la editorial de origen lo que os comentaba antes, unos meses, un tiempo de cortesía para que pueda acabar de sacar rendimiento de esos tomos y poder iniciar el proceso de descatalogación, que no sé cómo debe ser en Japón, y demás. Así que, bueno, pero no, se tendría que anular el contrato que tenemos con la editorial de origen y contratarlo con la editorial nueva. Y otra cosa es que la editorial nueva no nos obligue o no nos anime muy fuertemente a que editemos los 6 tomos anteriores antes de poder evitar los 2 siguientes. Normalmente anunciamos, me encanta el gato, normalmente anunciamos una licencia cuando ya tenemos el contrato. Primero, tienes que tener el contrato. Sin contrato no puedes anunciar nada o no deberías anunciar nada porque ellos te pueden haber dicho, te doy esta licencia, pero ya hasta que no tengo el contrato firmado ya por la editorial japonesa y le doy de vuelta a Japón, no solemos anunciar nunca nada. Yo suelo anunciar cuando ya tengo los materiales, como mínimo los materiales y los tomos, porque a partir de ese momento ya soy yo quien controlo los timings. Lo único que puede pasar es que la aprobación llegue más tarde o más temprano, que si tengo luego que retrasar un título porque la aprobación no me ha llegado a tiempo, vale, pero lo que sería la traducción y la rotulación, teniendo materiales y muestra, ya es algo que yo controlo y puedo ubicar en mi planning. Lo que no ubicaría es algo que no sé cuándo voy a tener los materiales o ya me comentan que la aprobación va a ser más complicada. Entonces, en ese caso, y más visto, véase aprobaciones anteriores y retrasos que hemos tenido, prefiero ser un poquito más cauta. Porque, bueno, os ponemos la miel en los labios y luego os tenemos que ir diciendo que se retrasa y entiendo que eso os suponga problemas. Bueno, estoy viendo aquí una pregunta que si te parece, Poli SDR, la tratamos la semana que viene, que es por el margen interior de las páginas. Este es un tema que normalmente se tiene que ocupar de ello el rotulista, el diseñador gráfico externo que nos hace los cómics, pero es algo que también tratamos y abordamos durante el proceso de revisión, que es el tema que trataremos la semana que viene. Así que guárdate la preguntita y lo tratamos la semana que viene. Y si no puedes estar tú, pues que alguien se acuerde y que lo haga. No, no hace falta que la vuelvas. Es que me está comentando que la quiero formular bien. Te he entendido perfectamente. Te estás refiriendo a la parte del cómic que queda tocando el lomo, que a veces no se puede leer bien, que cómo solucionamos o cómo tratamos esto. Eso es un tema importante que me parece bien que lo comentemos, pero ya la semana que viene, que es cuando trataremos esta parte, porque ya es la una, ya os digo, ya me han echado bronca porque yo me enrollo mucho, así que nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. Lo dicho, en principio, la semana que viene
Tenemos charla con la editora otra vez, que será la segunda parte de la de hoy, porque ya me imaginaba yo que no nos daría tiempo, pero creo que ha sido bastante interesante. Este viernes tendremos club de lectura, que de hecho me parece que aún no se ha anunciado, pero yo os voy a desvelar cuál es. Vamos a volver a hablar de una serie ya completa en nuestro catálogo, para que luego no haya problemas con los spoilers, que luego os quejáis mucho y también lo entiendo. Vamos a hablar de Akame ga Kill. Así que nada, ya podéis durante estos días repasaros un poquito la serie, ir pensando cuál es vuestro momento preferido, vuestro personaje preferido. Y bueno, hablemos un poquito de esta obra de Tashiro y Tetsuya Tashiro. Takahiro y Tetsuya Tashiro, ya estaba diciendo yo que me estaba acordando con los nombres. Y también, si habéis, bueno, me gustaría hacer un pequeño llamamiento. Si estuvisteis en el salón del manga en el que tuvimos al dibujante, pues bueno, podéis pasaros por aquí, que también será interesante que recordemos un poquito ese momento, que la verdad es que fue un invitado excelente. Y Akame es una serie que personalmente también nos gusta mucho y creemos que a muchos de vosotros también. Así que, Akame. Y bueno, también pondremos en marcha la encuestilla a ver de qué lo hacemos las semanas siguientes. No os puedo asegurar durante cuánto tiempo haremos esto, porque con el proceso de desescalada, poquito a poco vamos retomando la actividad. No sé cuándo voy a poder volver a la oficina para trabajar desde allí, cuándo se va a retomar todo. Pero bueno, intentaré seguir este tipo de encuentros lo más posible. Estábamos valorando también la posibilidad de, en vez de hacer 2 por semana, en cuanto empecemos a tener más volumen de trabajo, ya no solo yo, sino también todos vosotros, que a lo mejor ya no podéis estar aquí a las 12 o a las 11:30 todos los días, si podéis volver a trabajar o podéis volver a estudiar con horarios regulares, quizá hacer uno por semana y luego espaciarlos. La idea, eso sí, es que esto no se quede como algo único de la cuarentena, del confinamiento. La idea es que como mínimo una vez al mes hacer un club de lectura y hacer una charla conmigo o con mis compañeros editores. Así que lo vamos a mantener. Lo que no sé decir es cuándo vamos a empezar a espaciarlo, porque por suerte podemos volver al trabajo para ofreceros nuevas novedades. Así que nada, os iremos informando y lo dicho, nos vemos aquí en Twitch también este viernes a las 11:30 para hablar de Akame ga Kill. Un besito, cuidaos mucho.